Son las 11:08. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves 7 de diciembre, año 2023, jueves de salud mental en la receta médica de la Z. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí estamos, como dices tú, para hablar de salud mental. Ese es el compromiso que tenemos todos los jueves aquí. Así es. Y a propósito de salud mental, hoy hemos elegido un tema que tiene que ver mucho con la salud mental. La gente piensa que es un tema que solamente es espiritual, pero no. Vamos hoy a hablar del perdón. Y hay una serie de preguntas que vamos a contestar en el programa de hoy, como son, ¿qué es en verdad perdonar? Otra pregunta es, ¿todo se debe y se puede perdonar? Otra pregunta es, ¿por qué es importante perdonar? Otra pregunta será, ¿le hará bien a quien perdona o al perdonado? ¿Tiene fases el perdón? ¿Cómo se ayuda o se induce el perdón cuando la ofensa o la pérdida es muy reciente? ¿Es sanador el perdón? Y en términos de salud mental y espiritual, ¿qué significa el perdón? ¿Qué te parece que desarrollemos esas preguntas en el programa de hoy? Excelente dar respuesta a estas preguntas. Creo que nos ayudará a todos, doctor. Sí, y además las preguntas que nos van a hacer los amigos que nos oyen y nos ven, porque abriremos el teléfono para que también ellos puedan hacer sus preguntas sobre el tema o sus comentarios. Eso es lo que vamos a hablar de hoy. Comencemos por la primera pregunta. ¿Qué es en verdad el perdón? Mucha gente piensa que perdonar es olvidar. Bueno, antes cuando no se había estudiado el perdón a fondo, cuando no se había estudiado el perdón desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la psicología, la gente decía, olvida eso, era como, ya no, y a uno le decían, no piense en eso, porque perdonar era como borrarlo. Pero la única manera de olvidar eso sería que la persona tenga un accidente cerebrovascular y que perdiera la memoria, o que la persona llegue a una enfermedad que tiene que ver ya con la edad, como Alzheimer, y entonces la persona pierde la memoria. Pero si la persona no tiene un accidente o no pierde la memoria, es imposible olvidar. De manera que esa idea de que perdonar es olvidar, eso ya se ha descartado a través de los estudios de la ciencia. Mucha gente cree que perdonar es que yo me tengo que arreglar con una persona que yo no me quiero arreglar. Entonces, si yo perdono, yo tendría que reconciliarme con alguien que yo decidí que no quiero seguir con esa persona porque me dio golpe, me fue infiel. No, tampoco es el perdón. ¿Qué es perdonar? Perdonar es quitarle el dolor y quitarle el sufrimiento a aquella ofensa que alguien te hizo o que me hizo. Si una persona te hizo un daño, consciente o inconsciente, intencional o no, entonces ese daño que te hizo es como si la persona te hubiera clavado una espina. Claro, que si te clava una espina duele, pero tú puedes dejar esa espina dentro de ti y quedarte toda la vida sufriendo porque como alguien te clavó una espina, tú decidiste quedarte con ella toda la vida para sufrir con ella. Ya eso no sería sano. Entonces, si alguien te clavó una espina, si te ofendió, entonces te produjo un dolor. Pero ese dolor tú puedes dejar que se vaya si tú aprendes a perdonar. Por eso perdonar tiene que ver mucho con sanar. Pero queremos aclarar lo siguiente. Cuando estamos hablando del perdón, estamos hablando de heridas a la parte emocional de uno. Porque no es, si alguien te da un palo, un tiro, una pedrada, una trompada, eso es una herida, un golpe físico. Pero el perdón tiene que ver con golpes o con heridas a la parte afectiva emocional de uno. Fue alguien que hirió tus sentimientos y tu manera de sentirte respecto a ti, respecto al otro o respecto a la vida. Entonces, cuando alguien hace algo a lo largo de la vida
y eso a ti te produjo un daño emocional, un daño afectivo, entonces probablemente eso es algo que habría que perdonar. Si es un golpe físico, pues ya lo que hay que llevarte al médico, donde un cirujano, para que ese cirujano repare eso y te dé un analgésico, un anestésico. Entonces estamos hablando de heridas emocionales. Eso es perdonar. Ahora, el que perdona tiene que perdonar obligatoriamente. La respuesta es no. No es un deber perdonar. Por ejemplo, si es una de las cosas que a veces le hemos corregido a los que tienen una visión cristiana, nosotros le hemos dado cursos y talleres a sacerdotes en varias ocasiones, decimos, la enseñanza cristiana es perdonar, pero perdonar no es un deber. Ahora, el primer paso en el perdón es decidir no vengarte, eso es otra cosa. No vengarte, acuérdate que Jesús cambió la ley del talión que decía ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús decía, es perdonar 70 veces 7. Entonces quiere decir que tú decides no vengarte, porque ese es el mandato de Jesús. Pero tienes que reconocer que tú has sido herido, tienes que reconocer que tú tienes dolor, necesitas reconocer que tú estás enojado, necesitas reconocer que esa persona te hizo un agravio, te hizo una ofensa y que por esa ofensa que te hizo a ti o que le hizo a alguien de tus afectos. Por ejemplo, hay niños que dicen, mi papá le daba golpe a mi mamá o mi papá le dio golpe a un hermano mío. Yo no le puedo perdonar eso. Recuérdate que eso no te lo hicieron a ti directamente. Y no se puede perdonar lo que no te hayan hecho a ti. Si alguien le dio golpe a tu mamá o a tu hermano, lo que tú estás herido emocionalmente, porque eso que le hicieron a otra gente, a ti te produjo una herida emocional. Eso hizo que tú perdieras la confianza en tu papá. Eso hizo que tú perdieras la confianza en la persona que tú viste que le hizo daño al otro. Por eso es importante saber qué perdonar. Y tú no puedes perdonar lo que a ti no te han hecho. Ahora, cuando a alguien le hacen algo, eso es una herida, pero es una herida psicológica para ti. Tú tienes que identificar que lo que tú tienes que perdonar no es la herida que le hicieron al otro, es el daño que a ti te hizo, ver o saber que a otros le hicieron daño. Entonces debemos identificar que perdonar, porque no hay que perdonarlo todo. La gente cree que hay que perdonarlo todo. Tú vas a perdonar las cosas que a ti te hayan hecho, directa o indirectamente. Y entonces para eso es que las personas en psicoterapia necesitan técnicas de cómo se puede perdonar, porque mucha gente dice perdonar, pero dime cómo perdono, porque a mí me pasó algo y yo he cargado con ese dolor, con ese sufrimiento toda la vida, y me he pasado toda la vida que me ha alejado de una persona que yo no quiero ver ni saber a esa persona por lo que me hizo, y entonces yo lo que quiero saber es cómo perdonar, precisamente de eso es que vamos a hablar hoy. Para perdonar, lo primero que hay que hacer es abrir tus emociones. Tú tienes que aprender a decir lo que sientes. Si tú estás enojado, tienes que aprender a decir estoy enojado. Si tienes ira, si tienes dolor, si tienes sufrimiento, lo que sea que tú sientas, debes aprender a decirlo. ¿Por qué digo eso? Amigos oyentes y televidentes y Roberto, porque mucha gente dice, no, yo no digo nada. Si alguien me dice algo a mí, yo me quedo callado, porque con el silencio es que yo lo voy a castigar, pero no se trata de castigar, se trata de sanar, porque el que perdona cree que le está haciendo un favor al ofensor. No, perdonar es tener la espina, que alguien te clavó la espina, si tú te la dejas adentro, perdonar es sacarte la espina y no sufrir más con la espina, claro. Tú te recuerdas que te la clavaron, sí, pero cuando tú te perdonas, quien tú estás sanando es a ti, no es al ofensor. Entonces no se ve como un acto de generosidad el perdonar, doctor. No tiene nada de generosidad. La generosidad es contigo mismo. Porque es que nosotros creemos que, yo creo, Roberto, que si yo te perdono a ti, que yo te estoy haciendo un favor a ti, no. Lo que pasa es, si tú me ofendiste, ¿quién es que tiene el sufrimiento adentro? No soy yo. Si yo te ofendí, usted si tú me ofendes, yo estoy agraviado. ¿Y sí, a quién tú le clavaste la espina? No fue a mí. Sí. Y si yo sigo con esa espina adentro, no voy a sufrir. Sí, claro. Y si yo me la saco, ¿te estoy haciendo un favor a ti o me lo estoy haciendo a mí mismo? A sí mismo. Por tanto,
el acto más egoísta que hay es perdonar, porque cuando tú estás perdonando, tú te estás ayudando a ti. A veces el otro ni sabe que te ofendió, ni se acuerda que te ofendió, y tú tienes eso por dentro. Entonces, si tú decides perdonar, tú te liberas tú. Tú te sanas tú, porque las personas que no perdonan se enferman de colitis, de úlceras, de gastritis, de alergias, de dolor de cabeza, cáncer. Hay estudios muy serios que dicen que muchos cánceres tienen su base en la rabia, el perdón. Louise L. Hay cuenta en su libro Saber Perdonar. Ella dice que ella iba a Nueva York, a donde su terapeuta, y ella se iba y él la ponía a sacar la rabia, y ella se sanó del cáncer. Yo no estoy diciendo que el que tiene cáncer se va a sanar perdonando. Si usted tiene cáncer, usted tiene que ir donde su oncólogo y darse su tratamiento. Pero tiene que trabajar la base emocional, la base psicológica que hay debajo de todo eso, porque ya eso es lo que se llama el perdón. Usted tiene que sanarse de ese daño que usted le hicieron, porque esa espina se la clavaron a usted, pero porque usted va a seguir con ella toda la vida. Eso no es inteligente. La gente dice, no, yo no le voy a perdonar a fulano lo que me hizo. O tal cosa yo no la perdono. Pero si te lo hicieron a ti, la herida la tienes tú, la espina la tienes tú. Entonces, ¿por qué seguir sufriendo y teniendo dolor toda la vida si el otro ni se acuerda que te hizo eso? En muchas ocasiones no. De hecho, alguien hablaba un poquito también acerca de esto del perdón. Por eso le preguntaba que si perdonar no vendría siendo como un acto de generosidad. Hay personas, por ejemplo, que llegan a entender que sí te ofendieron y se acercan a ti para pedir disculpas, para pedir perdón, porque quizás en un momento inoportuno esa persona en un impulso le ofendió, pero quizás esa persona tenga un nivel de conciencia y se acerque a pedir el perdón. El acto de generosidad es pedir perdón. Okay. Porque cuando tú perdonas, tú lo que estás demostrando no es generosidad, tú estás demostrando grandeza. Tú eres una persona liberada. En la persona liberada y la persona grande de corazón perdona. Pero cuando tú perdonas, tú no estás siendo generoso. Lo generoso es pedir perdón. Porque si alguien te ofendió, esa persona generosa va y te dice, mira, lo hice mal, te ofendí. Lo que yo no debía haberlo hecho. Entonces, el perdón debe venir también con un arrepentimiento, porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es perdonar y otra cosa es perdonarse. No es lo mismo, no es lo mismo perdonar que pedir perdón. Cuando nosotros hablamos del perdón, nosotros le decimos, si tú quieres perdonar, tú vas a pasar a hacer una serie de cosas que sirven para perdonar. Pero si tú ofendiste, para pedir perdón y que funcione, tú tienes que hacerlo. Hay un protocolo de cómo pedir perdón. Y lo más difícil es perdonarse a sí mismo, porque a veces incluso el otro te perdonó. Es más, y hasta Dios te perdonó. Pero quien no se ha perdonado eres tú mismo, porque tú sigues pensando en el pasado, en eso, en lo que tú hiciste, en lo que debiste haber hecho. Entonces tú no te has perdonado a ti mismo. Entonces parte del perdón es también aprender cómo perdonarse a sí mismo. Sumamente importante, porque eso debe comenzar por uno mismo, como bien ha dicho el doctor. Le decía, doctor, en una ocasión alguien decía, no tomes nada personal, porque si alguien te hace un daño a ti, también pudo habérselo hecho a otro. Y esto también permite o da la facilidad de que la gente pueda aprender precisamente lo que usted está diciendo, a perdonar, no tomar las cosas como muy personal. Sí. Parte del perdón es aprender, no es olvidar, es ver las cosas desde otra dimensión, ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, Jesús no estaba diciendo que lo que ellos hicieron estaba bien. No. Jesús lo que estaba viendo es la ofensa de ellos, la vio desde una perspectiva de que eran ignorantes. Sí. Y Jesús dijo, déjame ver a estas personas que me están haciendo eso como personas que no saben lo que me están haciendo. Entonces, eso se llama ver la ofensa desde otra perspectiva. En el perdón, nosotros no olvidamos lo que pasó, lo que aprendemos es a ver lo que me hicieron desde otra perspectiva. Y a ver que lo que esa persona te hizo a ti, probablemente en las mismas circunstancias que en la que esa persona te lo hizo, probablemente tú lo hubieras podido haber hecho también. Pero entonces ahí se ve un acto de generosidad, el pedir misericordia por las cosas que se le estaba haciendo a Jesús en ese momento. Por eso yo digo, la generosidad es
pedir perdón. O perdonar. No. Perdonar es grandeza espiritual, es liberar. El que perdona es una persona liberada. Lo digo del punto que usted está ahora mismo. No, yo sé lo que tú quieres decir, bien, Roberto, bien. Pero yo te estoy contestando un poco diferente a lo que tú quieres decir, porque lo que queremos es orientar a nuestra audiencia de que mucha gente cree que el que perdona es un tonto, que el que perdona está diciendo que lo que el otro hizo está bien. La gente cree que el que perdona es porque yo voy a dejar que me lo siga haciendo. La gente cree que el que perdona debe volver con alguien que no quiere volver. No, eso no es perdón. El perdón es sanarte interiormente, quitarle el sufrimiento a eso que alguien te hizo. Y por eso tú eres una persona liberada si perdonas. Y si tú perdonas, déjame decirte algo, desde el punto de vista espiritual, hay una perspectiva psicológica y hay una perspectiva espiritual. Tú sabes que el Espíritu Santo no llega a la persona que tiene por dentro rabia, rencor y resentimiento. El Espíritu Santo, desde el punto de vista espiritual, yo no soy sacerdote ni pastor, pero sí he leído mucho y he hablado mucho con sacerdotes. El Espíritu viene a la persona cuando la persona se saca la ira, se saca el sufrimiento, se saca el dolor. Entonces ahí el Espíritu Santo viene, porque por más que tú digas que tú eres cristiano y por más que tú vayas y comulgues, si tú tienes por dentro ira con el que te ofendió, el Espíritu Santo no viene a ti. No comulga. Eso me gustaría que fuera un sacerdote que nos lo confirmara o nos desmintiera si es así. Por eso estamos diciendo que perdonar no es olvidar. Perdonar es ver la ofensa desde otra perspectiva, como Jesús vio a los que lo ofendieron, diciendo, es que ellos no saben lo que están haciendo. Jesús lo que está verá. Hay gente que dice, mira lo que me están haciendo, son malos, me tienen odio. No, Jesús dijo, no, ellos no están en la ignorancia. Jesús lo que dijo fue, ellos no saben lo que están haciendo. Sí. Cuando tú trabajas el perdón, tú comienzas no a justificar lo que te hicieron. No es justificarlo, ni decir que está bien. Tú dices, ahora yo puedo entender ¿por qué esa persona hizo eso? Dice el padre Ignacio Larrañaga, que desde que tú entiendes ya tú estás perdonando. Lo que pasa es que tú dices, pero es que Roberto, ¿por qué me hicieron eso? ¿Qué? Entonces cuando tú no entiendes, tú entiendes por dentro el dolor, tú te sientes lastimado, pero de que tú dices, ahora yo entiendo qué llevó a esa persona a tratarme de esa manera. Entonces, no es que tú estás diciendo que está bien, tú dices, ahora yo entiendo qué llevó a esa persona así. Mira, hay tantas cosas que a veces cuando a uno le explican el por qué esa persona actuó de esa manera, uno dice, wow, nadie me había dicho eso. Entonces, es simplemente tú saber y tú entender por qué esa persona hizo eso, es como que eso te libera y te quita de encima como una roca, una piedra que tú tenías encima. Por eso el perdón lo que hace es que te libera. Mira, tú no ves, Roberto, que hay gente que se levantan siempre cansado, de mal humor, agobiado. Tú sabes que esas personas probablemente lo que dicen un proceso de perdón, porque llevan por dentro todas las cosas que a ellos le hicieron a lo largo de la vida, o las cosas que ellos le han hecho a otro. Hay otro punto importante sobre esto que usted está tratando, doctor, cuando algunas personas que están en fase de una enfermedad terminal, a veces tratan en ese acto, en esa situación, de reunir a la familia para pedir perdón. Muchas de esas personas, a veces quizás porque se sienten con alguna... Pero eso está bien. Angustia. Sí, claro. Es liberándose. Fíjate, esa persona lo que está haciendo es liberándose. Sí. Porque como ya le está cerca de la muerte, ya ese ego y ese orgullo, fíjate, el ego y el orgullo es lo que no nos pide, lo que no nos permite pedir perdón. Entonces yo digo, ¿por qué yo le tengo que pedir perdón a esa persona? Es como que tú sientes que esa persona tú le estás dando, lo estás poniendo por encima de ti. No, tú lo que te estás liberando con eso. Por eso lo que tú has citado es muy bueno. Dice, personas que están cerca de la muerte deciden pedirle a toda su familia, a fulano, perdónenme por tal cosa que yo hice. Y yo te voy a decir una cosa, Roberto, y amigos radio oyentes y televidentes. ¿Quién no tiene algo que perdonar? Todos. ¿Quién ha tenido una vida tan perfecta? ¿Y quién ha sido tan evolucionado que no tiene algo que perdonar? A todos nosotros, estoy seguro que tú
sin que tú me hayas contado tu vida, y yo y los oyentes, a todos nos han hecho algo. Entonces eso quiere decir que todos tenemos algo que perdonar. Y hemos pedido perdón. Sí. Y a veces hay gente que dice, doctor, pero lo que a mí me hicieron fue muy grande. Bueno, puede ser que lo tuyo sea más grande que lo de otra persona, claro, porque hay personas a las que le han sucedido cosas terribles. Mira, yo oí un relato de una señora que le pasó allá en España. Cuando ella tenía 12 años, ella y su madre iban para el colegio y explotó una bomba cuando había un ambiente de terrorismo en España, que estaban poniendo muchas bombas. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Sí. Y entonces una de esas bombas le tocó a ella y a su madre. Su mamá, ella tenía 12 años, su mamá le iba a llevar al colegio y ahí mismo estalló una bomba. Su mamá perdió un brazo y una pierna y ella quedó herida. Y ella cuenta que cuando la mamá fue a verla a la clínica y le dijo, hija, eso es lo que tenemos que aprender a vivir con eso. Nosotros no nos vamos a quedar encadenadas toda la vida con esto que nos pasó. Vamos a aprender a vivir con eso. Y ella da cursos de perdón y ella da charlas de perdón, porque ¿quién que su mamá haya perdido un brazo y una pierna y que ella quedó también mutilada tiene ganas de perdonar? Eso es muy grande. Pero aquí tenemos el caso de esta muchacha Francine, la ingeniera que perdió la vista. Esa muchacha es un ejemplo de lo que es perdonar. Lo que le pasó a ella, ¿cuánta gente hubieran perdonado de haber perdido la vista? Porque un asaltante fue a quitarle sus cosas y le disparó prácticamente y la bala cerca de sus ojos y quedó ciega. Esa muchacha, yo la veo que ella es una persona libre, contenta, y tiene incluso una fundación para hablar del perdón y del amor. Entonces, todo en la vida se puede perdonar. Así es. Pero necesitamos muchas veces ayuda para poderlo hacer. Usted ha hablado del proceso, pero bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.